tenía el resultado aquí. Vamos a ver si nos salió. A ver, déjenme coloco acá. Decía, ya estoy resolviendo tareas. Dice, haya la solución, es el primero. Dice x cuadrada más y cuadrada, x más y arroz. ¡Listo! Bueno, entonces cualquiera de estas dos opciones es la correcta. De esta o de esta. ¡Hola! Bienvenidos a Mates de Papel. En esta ocasión vamos a resolver una ecuación diferencial del tipo homogénea. Primero hay que identificar que realmente sea homogénea. Para ello hay dos formas. La primera forma va por ecuaciones diferenciales, que es ahí evaluar a una variable con un término t. Y la otra, que se me hace más fácil, es por álgebra. Simplemente tenemos que ver el grado absoluto de cada término y checar que sea el mismo en todos. Se me hace más sencillo, entonces vamos a hacer eso. El primer término está elevado a un exponente cuadrático, eso quiere decir que es de grado 2. El segundo término es x por y. X tiene exponente 1 y y también. Si sumamos esos dos exponentes, el grado es 2. Entonces quiere decir que este es de grado 2 y este también. El x de acá está elevado al cuadrado, o sea que es de grado 2, que significa que toda la parte del numerador es homogénea. Si nosotros nos fijamos, pues el denominador solo cambia en un signo. Eso quiere decir que para el denominador seguiría siendo lo mismo. Entonces, bueno, acabamos de decir que efectivamente es homogénea. Ahora vamos a resolverla, pero para resolverla hay que proponer un cambio de variable. ¿Y cómo propondríamos ese cambio de variable? Es sencillo. Nos lo va a decir la diferencial en dado caso de que ya esté ordenada. Como vemos, eso ya está ordenado y es de y sobre de x. Eso quiere decir que yo tendría que aplicar un cambio de variable en el cual y va a ser igual a u por x, donde u es una función generalizada. Entonces, yo aquí lo que tengo es una multiplicación. Si yo voy a derivar, en esta parte voy a usar la derivada de una multiplicación. Recordemos que la derivada de una multiplicación es la derivada del primer término o del primer factor, que sería lo mejor, por el segundo factor sin derivar, más la derivada del segundo factor por el primer factor sin derivar. Recuerden que son multiplicaciones y el orden de los factores no altera el producto, eso es por aritmética. Entonces, nosotros sabemos que yo puedo hacer la derivada de eso a mi gusto. Como a mi gusto y facilidad yo veo que la derivada de y respecto a x, porque ya lo estoy derivando, en esta parte me es más fácil derivar a la x, entonces empiezo derivando a x. Y no hay ningún problema si yo hubiera querido empezar a derivar a u. No pasa nada. Entonces si derivo a x sería u lo que me quedaría, porque es la derivada del primer factor por el segundo. Ya está. Más la derivada del segundo factor por el primero. Como ya derivé a x, me falta derivar a u. Entonces aquí el que se va a quedar sin derivar sería x. La derivada de u, como es una función generalizada, lo único que me queda es proponer que es du derivada respecto a x. Y listo. Con eso que tengo ahí, yo ya puedo proponer mi cambio de variable. ¿Cómo voy a saber que el cambio de variable está bien hecho? Vamos a resolverlo y en el camino les digo. Lo primero que haré será cambiar la diferencial de y respecto a x por esta parte que tengo aquí. Entonces tendría u más x que multiplica a la derivada de u respecto a x, y esto será igual a, y ahora voy a cambiar la y por u por x. Entonces tendría de y al cuadrado u por x elevado al cuadrado. Negativo 2x menos 2x por y. Y aquí será entonces por u por x, ya que y equivale a u por x. Menos x cuadrada sobre, y debajo será exactamente lo mismo, nada más que con el signo más. Y si yo ya sé que va a ser lo mismo, de hecho, fíjense algo muy genial. Sería lo más bobo lo que acabo de hacer, que es reescribirlo tal cual aquí arriba. Digo, si yo ya sé que me va a salir arriba y abajo, pues abajo yo lo puedo de una vez
simplificar. Entonces voy a simplificarlo. U al cuadrado sería u cuadrado por x al cuadrada. Esto es por teorema de los exponentes. ¿Qué teorema de los exponentes estamos usando? Sencillo. Cuando tenemos a por b elevado a la n, quiere decir que el exponente afecta al exponente de cada factor. Por eso queda a la n por b a la n. ¿Qué exponente tiene a? 1. ¿Qué exponente tiene b? 1. 1 por n, n. 1 por n, n. De ahí sale eso. Y lo aplicamos ahí. En esta parte, pues tenemos negativo 2 x cuadrada por u menos x cuadrada. Listo. Lo que podemos notar es que tanto en el numerador y en el denominador habrá una x cuadrada común en ambos términos, o más bien en los tres términos. Aquí hay una x cuadrada, que ya sabemos que va a dar por esto. Aquí ya sabemos que la multiplicación va a dejar una x cuadrada, y este ya es x cuadrada, y lo mismo pasa aquí. Entonces quiere decir que puedo factorizar por factor común. ¿A quién? A la incógnita cuadrática. Y ahora viene lo que les comentaba hace rato. ¿Cómo voy a saber que estoy bien? La incógnita a la cual yo no elegí como sustitución, en este caso yo elegí a la y, entonces a la que no elegí fue a la x. Y la incógnita que no elegí como sustitución se deberá cancelar para saber que estamos bien. Entonces vamos a ver si se cancela de aquí. Lo que puedo notar es lo siguiente, que tendría u más x que multiplica la derivada de u respecto a x igual a, y si factorizo el x cuadrada, me quedaría u al cuadrado menos 2u menos 1, y en el denominador me quedaría x cuadrado que multiplica a u cuadrada más, era el más, yo lo puse aquí, más 2u menos 1. Y listo. Ya que tenemos eso, lo primero que notamos es que efectivamente se canceló, y eso nos da un indicio de que el ejercicio es correcto. Entonces continúo resolviéndolo. Por ahora yo voy a anotar en este otro pizarrón estos datitos. En este caso, y es igual a u por x. Eso es lo más importante hasta ahora. Me parece que veo ahí que como que medio se ve. Entonces, por si las dudas, aquí voy a anotar y igual a u por x. Listo, creo que se ve más. Sí, sí se ve más. Entonces, teniendo esos datos, voy a borrar esta parte de aquí. Y propondré lo que me resultaría de esto. En este caso, ojo también aquí. Ojo, ojo, ojo. Desde este paso yo me estoy dando cuenta que me van a sobrar puros términos en u aquí. Y hay algo muy interesante. Si esto se cancela, el ejercicio al cancelarse esto pasa de ser homogéneo a variables separables. Eso quiere decir que entonces, como pasará a variables separables, el u que está aquí ya no me sirve ahí. Lo voy a pasar del lado derecho. Entonces tendría x que multiplica de u respecto a x igual, y aquí tendría u cuadrado menos 2u menos 1 sobre u cuadrado más 2u menos 1, y esto menos u. Ya que esta u está sumando, pasa al lado derecho restando. Y listo. A partir de aquí lo único que tengo que hacer es ya hacer la separación de variables, poner a las u's de un lado, a las x del otro. Y para ello lo mejor es que esta parte, que regularmente en la mayoría de los ejercicios, o quizá en todos, salgan fracciones. Lo mejor siempre es resolver la fracción que les da. Entonces, esto es una fracción de tipo entero con fracción. ¿Eso cómo se resuelve? Fácil. La fórmula que se ve en aritmética es a sobre b menos c igual a menos b por c sobre c. ¿Qué quiere decir eso? Sencillo. Que tendré x que multiplica la derivada de u respecto a x, y esto será igual, y lo más genial, ahí les va. A vendría siendo la parte del numerador de aquí, o sea que solo lo voy a escribir. U cuadrada menos 2u menos 1, y luego dice menos b por c, o sea que voy a multiplicar a cada uno de estos términos. Empiezo con el de acá. Recordemos que las multiplicaciones se hacen signos con signos, números con números y letras con letras. Entonces tendríamos menos por más daría menos, u por u cuadrada, u cúbica,
Y luego sería menos por más da menos 2u cuadrada. Y luego menos por menos da más u. Listo. Si borro la fórmula, ya de la fórmula lo único que me queda es proponer el denominador, que era c, y en este caso este es el denominador, va a ser c. Sería u cuadrada más 2u menos 1. Lo siguiente que me quedaría sería simplificar esta parte. Lo primero que noto es que u cúbica nada más tengo a esta. Entonces tendría x que multiplica de u respecto a x, y esto sería igual a, y tendría negativo u cúbica. Y en cuanto a u cuadráticas, tengo aquí negativo 2u y aquí una u cuadrada. Entonces me quedaría menos u cuadrada. En cuanto a u's, tendría negativo 2u más u, me quedaría negativo u. Y en cuanto a números, me queda menos 1. Y listo. Entre u cuadrada más 2u menos 1. ¿Qué es lo primero que voy notando? Que todos los términos del numerador son negativos. Entonces lo que más me conviene sería factorizar ese negativo y quitarlo de estos términos. O sea, quedaría de la siguiente manera. Bueno, mejor lo escribo. Sería x sobre, más bien que multiplica du sobre dx igual a negativo. Y hay algo muy importante. Si nosotros tenemos algo de idea de dónde va este negativo y sabemos a dónde lo vamos a usar, es genial que sepamos que lo vamos a proponer o en el numerador o en el denominador. Pero si no tenemos ni la menor idea de para qué lo vamos a usar, lo mejor es que se proponga en medio. Entonces, pues yo por eso lo escribí en medio, porque no tengo ni la menor idea de lo que voy a hacer con él si lo dejo en el numerador factorizado. Me quedaría entonces u cúbica más u cuadrada más u más 1 entre u cuadrada más 2u menos 1. Listo. Si yo hago el cambio de separación en variables, pues yo ya puedo resolverlo y me quedaría de la siguiente forma. Quedaría como pueden notar, aquí tenemos dos factores, este y todo esto. De esos dos factores yo voy a pasar el factor fracción del otro lado. Y para pasar esa fracción, ¿qué es lo que voy a hacer? El denominador pasará a multiplicar, el numerador pasará a dividir, y en cuanto a la otra parte, la x que se encuentra en el numerador se considerará que está multiplicando, pasará dividiendo, y la diferencia de x que está en el denominador la pondré en el numerador multiplicando, ya que está dividiendo. Entonces, quedaría de la siguiente forma. U cuadrada más 2u menos 1 sobre u cúbica más u cuadrada más u más 1 respecto a u, y esto igual al negativo de x, más bien de dx sobre x. Y listo. Como podemos ver, ya están las variables de su respectivo lado. Ahora ya puedo integrar. Si ya puedo integrar, voy a integrar a partir de aquí. El negativo es constante. Y aquí. Y entonces aquí viene lo interesante. ¿Y ahora qué voy a hacer con lo que tengo ahí? Es bastante sencillo. Lo primero que tengo que hacer es, de este lado, identificar qué método de integración. A leguas por este u cúbica se ve que va a ser fracciones parciales. Y de aquí pues está sencillo, es un logaritmo natural. De ahí por eso que quizás sería más genial el negativo. De este lado se ve mejor que de allá. Entonces, para ver si estas fracciones parciales, pues lo único que tendría que hacer sería este pedacito descomponerlo. ¿Y cómo lo descompongo en factores? Fácil. Como es un, ¿cómo se le llama? Un polinomio al cubo, lo que tengo que hacer en este caso sería usar el teorema tendría que usar el teorema del factor, lo que es
también conocido como división sintética, y haría lo siguiente. Tengo u cúbica, u cuadrada, u y u a la 0, que sería poner desde el grado mayor, la incógnita del grado mayor, hasta la menor. Y ahora pondría los coeficientes numéricos, que en este caso es 1, 1, 1, 1. Listo. Después, el 1 que tengo aquí, lo debo de usar ya sea en su versión tanto positiva o negativa. Si hubiera sido otro factor, bueno, tendría que usar el o los factores, cualquiera de ellos, que me pudiera hacer que el residuo diera 0. Entonces, aquí si yo uso el positivo va a estar en automático mal el ejercicio, pero que esté mal no importa. ¿Por qué? Porque este método es azar. Entonces si te sale mal, pues lo único que sabes es que ese datito pues no servía. ¿Cómo supe en automático sin resolver el ejercicio que el 1 positivo no va a dar? Sencillo, porque el chiste es que se cancele. Si ya todos estos son positivos y le añado un positivo, no voy a restar, voy a sumar. Entonces es en automático que me va a dar una cantidad mayor. Por esa razón no me conviene usar el 1 positivo. Me dirijo con el 1 negativo. Siempre se baja este término y entonces tendríamos 1. Y negativo 1 por 1 daría negativo 1. Y aquí se hace una resta o una suma dependiendo los números. Aquí es una resta porque este es positivo y este es negativo. 1 menos 1 me da 0. Y vuelvo a multiplicar. Negativo 1 por 0 me da 0. 1 más 0 da 1. Negativo 1 por 1 da negativo 1. 1 menos 1, 0. Como podemos ver, ya tenemos un factor. ¿Cuál es el factor? Sencillo. X igual a negativo 1 es la comparación. Si yo quiero el factor, este negativo 1 lo paso del lado del X. Y X más 1 es igual a 0. Eso quiere decir que este factor es el que produce el 0. Entonces, yo puedo reescribir esta parte como lo siguiente. X más 1 por u cuadrada más 1. ¿Cómo puse esto? Sencillo. La razón de tener esto como indicador es de que cuando ya tenga los resultados les voy a bajar un grado al original. Era u cúbica, ahora va a ser u cuadrada. U cuadrada por 1 me da u cuadrada. Este da 0, pues ni modo. Este es u. Si le bajo un grado me va a dar u a la 0. Si me da u a la 0, entonces pues es 1. Y 1 por 1 pues da 1. De ahí que tengamos ese número. Una vez entendido de dónde obtuvimos todo eso, pues bueno, habría que cambiar los datos. Y bueno, aquí me gustaría recordar que u cúbica más u cuadrada más 1 y más u da, en este caso, u más 1 por u cuadrada más 1. Me acabo de dar cuenta que aquí le puse x porque estoy bien loquito. Pero es una u. Y listo. Una vez que ya propuse eso, sencillo, pues voy a poner estos datos ahí. Entonces tendría la integral de u cuadrada más 2u menos 1. Y tendría u más 1 por u cuadrada más 1. Y en este momento solamente me voy a dedicar a esta integral. No tendría caso que me siga dedicando a las dos integrales porque sería una pérdida de tiempo y aparte de espacio. Lo que puedo notar aquí es que es el caso 1 por este factor combinado con el caso 3 por este factor cuadrático. Hay una forma de hacerlo, hay varias, de hecho hay varias formas de resolverlo. Yo les voy a proponer una que es combinando matrices con el caso 1. A ver si les gusta. Fíjense, ¿qué voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es proponer qué integrales me van a salir de esto. Por tener caso 1 voy a proponer una letra y voy a poner ese factor.
Esa será mi primera integral. Luego, más, viene la integral que se aloca. Voy a poner b por u más c. Y ojo, aquí está interesante. Muchas personas están acostumbradas a la x y está genial. Pero hay algo muy interesante. O sea, si tú aquí ves u y si te tocó caso 3 o caso 4, bueno, hay que poner esa misma variable. No pongas x o quizás entres en confusiones, ¿vale? Entonces, ya como ya tenemos todo escrito, pues vamos a resolverlo. Para resolver este tipo de ejercicios por fracciones parciales, lo sencillo es que todos tengan el mismo denominador común. El denominador común es el denominador con el que iniciaron este. Entonces yo digo, a ver, tengo u más 1, ¿qué me falta? 1 cuadrada más 1 aquí para que se complete. Aquí que tengo 1 cuadrada más 1, ¿qué me hace falta? 1 más 1 para que se complete. Eso quiere decir que las integrales reescritas deberían de estar así. A que multiplica a u más 1. Más bien voy a quitar el signo de integral. Y solamente voy a proponer cómo va a quedar el numerador. El denominador no me interesa ya. ¿Por qué queda el AU cuadrada más 1? Fácil, porque ese AU cuadrada más 1, ustedes en este momento deben identificar, o más bien imaginar, que está en el numerador tanto como en el denominador, pero les hago nuevamente la recordación. Solo estoy escribiendo los numeradores, el denominador ya no me interesa. En este caso, ya tendría esa parte. Y con b, que multiplica a u más c, necesito poner el u más 1. Y listo. Ya que tengo esos datos, ahora voy a multiplicar. Y tendría a, que multiplica u al cuadrada, más a, más b por u cuadrada, más b por u, más c por u, más c. Y listo. Con esos datos que tengo ahí, voy a formar una matriz. Esa matriz va a quedar formada de la siguiente manera. Del lado de las filas voy a poner a los grados del mayor hasta el menor. Y del lado de las columnas voy a poner a las incógnitas A, B y C. Del lado de los resultados me voy a fijar en la integral original. Ahora fíjense, ¿cómo se va a escribir? Es bastante sencillo. Primero déjenme ver si se ve esa hasta allá abajo. Sí, sí se ve. ¡Ah! Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sencillísimo. Fíjense, esto es como el ajedrez. Voy a identificar los términos que tengan a y a u cuadrada. Es este. Sencillo. Entonces pongo el coeficiente numérico. Tiene un 1, entonces le agrego un 1 aquí. Ahora, a con u. A con u no hay, entonces valdrá 0. Una a con u a la 0. U a la 0 vale 1, o sea que estoy buscando solamente una a. Si estoy buscando solamente una a, aquí está. Pongo el coeficiente numérico, siempre con todo y el signo que les dé. Tengo más 1. Ok, tengo 1. Ahora, voy por las b. Una b con u cuadrada, aquí está. Pongo su coeficiente numérico, tiene un 1, un 1. Una b con una u, aquí está. Pongo su coeficiente numérico, 1. Una b con una u a la 0, eso va a dar simplemente b. No tengo a b solita, entonces esto va a dar 0. Ahora voy a proponer a c que multiplica a u. Más bien a c que multiplica a u cuadrada. No hay, tengo un 0. Ahora c que multiplica a u. Escribo el coeficiente, es 1. Ahora c que multiplica a u a la 0, es equivalente a simplemente c. Si la tengo, vale 1. El coeficiente numérico, no se les olvide. Ahora, ¿cómo voy a poner estos resultados? Es bastante simple. Lo que tengo que hacer es fijarme en los datos de acá. Para ello, busco el de u cuadrada. ¿Hay? Sí. Pongo el coeficiente numérico. Es un 1. Muy bien. ¿Habrá con u? Sí. Aquí hay un 2u. Pongo su coeficiente numérico. Es 2. Y ahora pongo de u a la 0, o sea, variables libres. Más bien, números libres.
aquí hay un negativo 1. Entonces será negativo 1. Y listo. Ya tenemos esa matriz. Nosotros si resolvemos esa matriz tendríamos los resultados en automático. Sin embargo, hay otra posibilidad de hacer esto más rápido de lo que crean, me parece. Fíjense lo que va a pasar. Con estos datos que tengo aquí, simplemente voy a acomodar en este pedazo del pizarrón las integrales que necesito evaluar, que serán integral de a sobre u más 1 más b por u más c sobre u cuadrada más 1 y todo esto por du. Ahora, yo escribo esto, espero que se esté viendo así, seguro sí se ve, porque aquí está mi manota, aquí está. ¿Y qué es lo que propuse? Aquí las propuse juntas y aquí las propuse por separado. Eso literalmente ya es idea de cada quien. Hay cosas en matemáticas que dependen de su criterio, no del mío. En mi caso, a mi gusto, yo quise así. ¿Por qué? Porque se puede. ¿Y cómo lo voy a saber que se puede? Necesitamos aprender teoremas, muchachos, no ver videos para hacer cositas rápido. Entonces, fíjense, ya que tenemos todo esto y ya lo que me interesa, voy a borrar esta parte. ¡Wops! Y creo que la acabo de regar. Pero no se preocupen. Fíjense que la regué. Necesito la integral original, la que estaba aquí, antes de separarla en fracciones parciales. Pero hay algo padre, fíjense. Qué genial es equivocarse. ¿Por qué? Porque así me da la pauta de decirles, hey, aguanta, mira, esto se puede hacer. Si yo quiero recuperar la integral original que acabo de echar a perder, debo recordar que estos dos términos son el denominador común. Listo. Y los elementos que estaban aquí son los de acá. Entonces es u cuadrada más 2u menos 1 respecto a u. ¿Y por qué la necesito? Ahorita vamos a ver por qué la necesito. Como es el caso 1, siempre que tengan un factor del caso 1 van a poder hacer lo que voy a hacer. Y eso solo se puede con el caso 1. Muchos de sus profesores les dicen que se puede con todos los casos. Eso no es cierto, solo con el 1. Ahora, fíjense lo que va a pasar. Con el caso 1 voy a evaluar esta integral. Voy a obtener el valor de a. Y entonces, yo voy a despejar al denominador. U más 1 lo voy a igualar a 0 y lo despejo. Entonces u va a ser equivalente a negativo 1. Y yo me voy a preguntar, si u es igual a negativo 1, entonces, ¿a cuánto vale? Y para proponer el valor de a necesito evaluar todo en esta integral, pero sin este factor. O sea que voy a proponer el factor que tiene este color. U cuadrada más 2u menos 1 sobre u cuadrada más 1. Esa parte, sin este factor, la voy a evaluar y en automático me va a dar el valor de a. Entonces, teniendo esos datos, a sería equivalente a tener 1 menos 2, porque negativo 1 al cuadrado da 1, y 2 por negativo 1 da negativo 2, menos 1. Entonces, aquí se cancelarían estos dos, y aquí tendría 1 más 1. Entonces, esto es equivalente a negativo 2 sobre 2. Eso me da a entender que a es igual a negativo 1. Es mi alarma. Ahora, después de tener eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Sencillo. Tengo a equivalente a negativo 1. Este datito lo voy a sustituir aquí. Ojo, 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 que eso es lo más genial. Suponiendo que ustedes ya escribieron todo esto, voy a proponer lo siguiente. Fíjense, esto está muy genial. La realidad es que esa matriz se debería escribir a más b igual a 1, b más c igual a 2 y a más c igual a negativo 1. El valor de a ya lo conozco, vale 1, entonces sería a por 1
1 por 1, más bien negativo 1, y el otro 1 por el negativo 1. Y entonces mi matriz me quedaría de esta manera. 1 por negativo 1 más b igual a 1. Y me quedaría otro que diría 1 por... Bueno, la escribiré en orden para que se entienda. Me quedará b más c igual a 2. Y del otro lado me quedará 1 por negativo 1 más c igual a negativo 1. Si nosotros notamos, ya podemos obtener todo. ¿Por qué? Porque en este caso, si nosotros evaluamos, por ejemplo, esta ecuación, si nada más la tomamos prestada, tendríamos negativo 1 más b igual a 1. O sea que b vale 2. Y c sería negativo 1 por negativo 1 más c igual a negativo 1. O sea que c vale 0. ¡Tarán! Con esos datos ya no tuvimos ni siquiera que haber hecho la matriz. Y listo, ya hemos resuelto el ejercicio de fracciones parciales. Los coeficientes son para A negativo 1, para B 2 y para C 0. Eso quiere decir que ya puedo cambiar los datos de estas integrales que propuse aquí. Y voy a cambiarlos. Me quedaría realmente esto. Antes de que la riegue, me quedaría que A valdría negativo 1 sobre U más 1 más 2 por U, y bueno, C valía 0, se cancelará, y sería U cuadrada más 1. Y ya si quiero, como todo esto ya tiene sus valores reales, lo puedo igualar al negativo de dx sobre x. Y listo, puedo continuar el ejercicio. Si continúo el ejercicio, Me quedará de la siguiente forma. La primera integral me quedará negativo integral de du sobre u más 1 más integral de 2u sobre u cuadrada más 1 por du igual al negativo del logaritmo natural del valor absoluto de x más c. Y listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sencillísimo. Para ambas va a ser un cambio de variable. Yo voy a proponer que v va a ser igual a u más 1. En este caso, entonces voy a proponer que la derivada de v sea igual a la derivada de u. Listo. El primer ejercicio, bueno, la primera integral sería el negativo de la integral de dv sobre v. Ya se acabó. La segunda integral, el cambio de variable va a ser que w sea igual a u cuadrado más 1. La derivada de w va a ser igual a 2u respecto a u. Por esa razón este 2 que lo pude haber sacado, no lo saqué. Me convenía más para dejarlo como parte de u en la integral. Entonces, la segunda integral quedaría más integral de dw sobre w. Y bueno, esto sería igual al negativo del logaritmo natural del valor absoluto de x más el logaritmo natural del valor absoluto de c. ¿Por qué hago esto? Porque como c es una variable constante, puede ser cualquier cosa, entonces es correcto eso que acabo de hacer. Después de aquí, yo noto que de todo esto me van a quedar tres logaritmos, que sería el negativo del logaritmo natural del valor absoluto de v más el logaritmo natural del valor absoluto de w. Y esto sería igual, y por propiedades de logaritmos, como el logaritmo natural de c es positivo y el logaritmo natural de x es negativo, esto me quedaría como una derivada de división, con lo cual tendría el logaritmo natural de c sobre x.
Recuerden siempre el negativo, el logaritmo negativo es el que nos dice que su argumento va a ir en el denominador. Entonces, si aplicamos lo mismo para lo que tenemos de ahí, nos quiere decir que W va a ir en el numerador y V va a ir en el denominador. Entendido eso, voy a borrar todo este choro mareador. ¿Y qué voy a escribir? Sencillo. El logaritmo natural de W sobre V. Y esto que va a ser igual al logaritmo natural de C sobre X. Si aplico un Euler, un exponencial a ambos lados, más bien si los elevo, los pongo como exponentes, que digo que este Euler sea igual a este otro Euler, por teoremas simplemente me quedará W sobre V igual a C sobre X. Entonces, si yo despejo a C, me quedará C igual a X que multiplica a W sobre V. Ahora ya nada más me falta proponer los cambios de variable. En este caso, recuerden que W era igual a U cuadrada más 1 y V era igual a U más 1. ¿Cómo me acordé? Sencillísimo, porque esto lo hice ordenado y lamentablemente se me fue y borré todo allá y me basé de lo que tenía acá. Y entonces fíjense, ya que tenemos todos esos choros mareadores, ya nada más sería cuestión de cambiando los datos. Si cambiamos los datos, esto equivale a que C es igual a X que multiplica a U cuadrada más 1 sobre U más 1. Listo. Ahora hay algo más genial. ¿Cuánto equivale U cuadrada más 1? O más bien, ¿cuánto es el valor de U? Si hacemos el cambio de variable respecto a U, tendríamos que U es igual a Y sobre X. Y entonces, esta U la sustituiríamos ahí. A partir de ahí, tendríamos que X, más bien que C, es igual a X que multiplica a Y sobre X al cuadrado más 1 sobre Y sobre X más 1. Aquí lo que puedo notar es que puedo hacer simplificación de toda esta parte. ¿Cómo haría esa simplificación? Bastante sencillo. Tendría que C es igual a X que multiplica, y en este caso tendría, fíjense algo genial, a ver, vamos a poner un poquito más abajo. C igual a X que multiplica, y esto sería Y cuadrada más X cuadrada sobre X cuadrada. Aprovechando lo que tenemos aquí, el 2 va a ir para este, el 2 va a ir para este, y el 1 se va a multiplicar por el X, y por eso da más X cuadrada, por el X cuadrada de aquí, y todo divide entre X cuadrada, lo que vimos hace rato del entero con la fracción. Lo mismo va a pasar con lo de acá, aquí va a ser Y más X sobre X. Teniendo eso en cuenta, hay algo bastante genial aquí. Esta X que tenemos aquí es un entero, puede estar en el numerador y debe estar en el numerador. Lo puse en medio porque no sabía para qué la iba a usar. Pero esta X se puede cancelar con una X de esta X cuadrada. Y entonces si se cancela me quedaría aquí una X. Y con esta X se cancelarían, ya que esta X es un medio y esta X es un extremo. Y si eso es verdad, entonces simplemente el resultado quedaría Y cuadrada más X cuadrada sobre Y más X. Y si te quieres ver payasito y disque ordenarlo y así, pues bueno, quedaría X cuadrada más Y cuadrada sobre X más Y. Y listo. A ver,
tenía el resultado aquí. Vamos a ver si nos salió. A ver, déjenme coloco acá. Decía, ya estoy resolviendo tareas. Dice, haya la solución, es el primero. Dice x cuadrada más y cuadrada, x más y arroz. ¡Listo! Bueno, entonces cualquiera de estas dos opciones es la correcta. De esta o de esta. Espero que les haya gustado el ejercicio. Suscríbanse a Mates de Papel. Nos vemos.